Hola, estás en Un Día a la Vez, un devocional diario de la Palabra de Dios en la voz de Jacoby Saldaña. Esta es la reflexión bíblica para hoy. Hola, esto es Josué 22:31. Hoy sabemos que el Señor está en medio de nosotros porque no han cometido esta infidelidad contra el Señor. Terminada la conquista y repartida la tierra, llega la hora de la despedida. Las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés que vivían al otro lado del Jordán habían cruzado el río años atrás para pelear junto a sus hermanos hasta conquistarlo todo. Cumplieron su palabra y ahora Josué los envía de vuelta a casa con honra. Pero en el camino de regreso hay un altar levantado junto al Jordán que está a punto de encender una guerra entre hermanos. Y lo que salva la situación es algo muy sencillo, que alguien se detuvo a preguntar, a oír al otro. Vamos a entender el pasaje. Al llegar al Jordán, las dos tribus y media construyen un altar enorme, visible desde lejos. La noticia corre y las tribus del occidente entienden lo peor. Para ellos, levantar otro altar solo podía significar una cosa, que sus hermanos se habían apartado del Señor para adorar por su cuenta, algo que la ley prohibía. La reacción fue inmediata. Se juntaron en Silo, listos para subir a la guerra contra ellos. Este pasaje es muy tensionante, porque antes de atacar, ellos se detienen y hacen algo muy sabio. Mandan al sacerdote Finés con 10 jefes a averiguar qué era lo que estaba pasando. Y la explicación lo aclaró todo. El altar era un testigo, no un lugar para ofrecer sacrificios. Las tribus del oriente temían que, con el tiempo, el río se volviera una frontera y los hijos del occidente les dijeran a los suyos: ustedes no tienen parte en el Señor. Por eso levantaron una réplica del altar como un recordatorio de que ellos también pertenecían al pueblo de Dios. Al oír esto, Finés respira aliviado, la guerra se cancela y llaman el altar Ed, que significa testigo. Vamos a ver 3 verdades bíblicas en este pasaje. Verdad número 1, detente a escuchar antes de juzgar. Piensa en lo cerca que estuvieron de una tragedia. Todo un pueblo a punto de matar a sus propios hermanos y todo por una conclusión sacada a las carreras. Vieron el altar y dieron por hecho lo peor, sin preguntar, sin confirmar. Por fortuna, antes de desenvainar, alguien dijo: esperen, vamos a averiguar primero. Y esa pausa salvó miles de vidas. ¿Cuántos conflictos se encienden igual por una impresión que damos por cierta sin oír al otro? Vemos algo, lo interpretamos de la peor manera y ya estamos armando la guerra en la cabeza. La Biblia nos deja una regla de oro para esto: ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos, en Santiago 1:19. Detenernos a preguntar, a escuchar la versión del otro antes de sentenciar, desarma la mitad de los pleitos antes de que empiecen. Verdad número 2. Asume las consecuencias de tus decisiones. En la explicación de las tribus del oriente hay algo que dice mucho, y es que, mirando el Jordán, comentan que el Señor lo había puesto como límite entre ellos y el resto de Israel. ¿Qué? ¿Que quién lo había puesto? Fíjate bien, ese límite no lo puso Dios, lo pusieron ellos, porque cuando ellos eligieron quedarse a vivir al otro lado del río, nadie los estaba obligando, fue su decisión. Y sin embargo, no se quejan ni le echan la culpa a Dios ni a nadie. Reconocen el problema que su propia decisión creó, que sus hijos podían quedar lejos del lugar de adoración y en lugar de lamentarse, buscaron una solución. Y ahí hay una lección de madurez. Muchas de las cargas que llevamos nacieron de decisiones que tomamos nosotros mismos. Lo maduro es asumir el costo de lo que elegimos y hacernos cargo, con la frente en alto, en vez de salir a buscar culpables. Por supuesto, si son decisiones que no nos llevan al pecado. Si hay pecado, hay que arrepentirse. Estoy hablando de decisiones que traen consecuencias, que simplemente quizá no hubiésemos preferido, pero hay que asumirlas con madurez. Y verdad número 3, deja un testigo para tus hijos. Mira, ¿por qué construyeron el altar? Es decir, la principal motivación, lo hicieron pensando en sus hijos. Les preocupaba que generaciones más tarde alguien pusiera en duda que ellos formaban parte del pueblo de Dios. Claro, estaban distantes, separados por un río, era de esperarse. Así que el altar era un testigo plantado allí para que sus nietos, al verlo, supieran que pertenecían, que el río no los dejó por fuera. Estaban invirtiendo en la fe de los que todavía no habían nacido.
Y ese miedo tan humano, el de quedar cortados, el de no tener parte, encuentra respuesta definitiva en el Evangelio. Porque en Cristo, los que estábamos lejos fuimos acercados por su sangre, y de dos pueblos que un muro mantenía separados, Él hizo uno solo. Ya no hace falta un altar de piedra para demostrar que pertenecemos. Cristo mismo es nuestro testigo, y en Él ningún Jordán, ninguna distancia, nada nos dejará fuera del amor de Dios, de ser parte del pueblo de Dios. Así que reflexionemos en esto. La guerra no la detuvieron las armas, sino la humildad de detenerse a preguntar, a escuchar al otro. Padre, gracias porque este cuadro de tu pueblo aprendiendo a vivir en paz es precioso. Líbranos de sacar conclusiones apresuradas y de encender pleitos sin escuchar al otro. Haznos prontos para oír y tardos para la ira. Danos madurez para asumir lo que decidimos sin andar buscando a quién culpar. Y gracias sobre todo porque en Cristo ya no tenemos que quedarnos fuera. Tú nos acercaste cuando estábamos lejos y nos hiciste parte de tu pueblo para siempre. Señor, queremos contar esto a nuestros hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y antes de recomendarte las lecturas, si conoces a alguien que está en un conflicto, o estás en medio, o estás arbitrando, envíale este devocional y recuérdale la importancia de escuchar al otro. Lecturas del plan para hoy: Josué 22, Hechos 2, Jeremías 11 y Mateo 25. Un día a la vez es una producción de Iglesia Bíblica Soberana Gracia en Santa Marta, Colombia. Para más información sobre este y otros recursos visita ibsoberanagracia.com. Hasta mañana.